El segundo año de los livings de infectología. La verdad que estamos muy contentos por poder tener una continuidad. Como ustedes saben, nosotros hacemos algunos temas de infectología. Fundamentalmente pretendemos tener una visión de temas cotidianos que nos enfrentamos nosotros los médicos y los infectólogos y ver qué resolución le damos entre todos. Para este living tengo dos invitadas muy especiales para mí. En orden son ambas iguales. Voy a hablar primero de Cecilia y después de Claudia Salgueira. Cecilia es médica infectóloga de INIANI, es miembro de la comisión, no es la mayor, ambas tienen 25 años recién recibidas. Es miembro de la comisión de huésped inmunocomprometido de SADI, es consultora del Hospital Italiano de Mendoza y FUNSEI y gerente de asuntos médicos de la CROPSI. Bueno, Claudia es médica del servicio de infectología y control de infecciones de Sanatorio Trinidad, Mitre y Anchorena, es staff de IPTEI, es miembro de la comisión de infecciones en trasplante de órganos sólidos, es la coordinadora de la comisión de infecciones en el huésped inmunocomprometido de SADI. Y bueno, creo que con esos títulos, y además yo estoy muy contento de recibirlas, muchas gracias. La idea un poco, nosotros vamos a hacer 5 preguntas, que es un poco lo que habíamos escrito en el flyer. Claudia va a hacer una presentación de las preguntas, después vamos a tener un intervalo y vamos a discutir algunas situaciones de las preguntas. Por supuesto que será muy bienvenido todas las preguntas que tengan ustedes. Bueno, vamos a empezar. Muchas gracias. La primera pregunta la hago yo. La situación es tratamiento empírico de las infecciones fúngicas versus documentada. Entonces, la primera pregunta sería, ¿es importante documentar la infección fúngica o no? Gracias, Javier, por la invitación también. Y Cecilia, estamos con Cecilia y creo que también tenemos un aporte importante que por allí lo vi, que va a participar seguro con algún comentario el doctor Javier Aceltra. La importancia de documentar las infecciones fúngicas, sí o no, esto tiene impacto desde varias aristas. Tenemos que tener en cuenta que en este tipo de huéspedes, fundamentalmente los pacientes son comatológicos, las infecciones fúngicas tienen una alta morbimortalidad y los estudios antiguos mostraban, con autopsias, mostraban una incidencia de hasta aproximadamente un 21% de infecciones por los hongos de tipo filamentoso. Hay un estudio de Bonn que se realizó en Alemania donde muestra dos ciclos, por ejemplo uno que comprende del 95 al 2001 y otro del 2002 al 2006, donde se emplean profilaxis antifúngica, básicamente drogas como eran hace 20 años solamente la anfotericina, y agrega posteriormente en otro grupo de pacientes itraconazol. Y ven qué es lo que le pasó en estos pacientes con respecto a la mortalidad relacionada con las infecciones fúngicas. Lo que ellos observan es una reducción de la mortalidad de un 57% a un 28% cuando ha pasado el tiempo, primer periodo versus segundo periodo, y cuando hacen el análisis multivariado lo que se ve es que la sobrevida se incrementó fundamentalmente a expensas de el control de la enfermedad oncomatológica con la quimioterapia, la mejoría diagnóstica y la aparición de los nuevos antifúngicos. No nos olvidemos que en muchos pacientes las quimioterapias han cambiado, que en los últimos 20 años se han incorporado muchos antifúngicos, inclusive con opciones orales y dirigidos específicamente a hongos de tipo filamentoso. Por lo tanto, la importancia de documentarla radica en que el diagnóstico debería ser temprano, que permite iniciar tempranamente los antifúngicos, obteniendo una respuesta clínica más favorable. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el diagnóstico suele ser muchas veces difícil de establecer, que la clínica en estos pacientes puede ser inespecífica, desde pacientes que puedan tener muy pocos síntomas, con evolución incluso muchas veces afebriles, dado por el uso de esteroides y demás, o dolor
puntual, tipo dolor torácico, etcétera, a imágenes que con el advenimiento de la tomografía han mejorado muchísimo la imagen de tórax, que antes con una simple placa de tórax muchas de las imágenes quedaban sin ver hasta que el paciente realmente hacía una clínica muy florida. Pero sin embargo tenemos imágenes como la imagen del halo, que uno lo relaciona como si fuese una imagen muy característica. La imagen no es solamente patognomónica de lo que es aspergilosis, sin embargo obviamente que ayudan. Entonces tenemos en los últimos años básicamente el abordaje en 3 patologías, que son cuando pensamos en una infección por cándida, cuando pensamos en infección aspergilar y cuando pensamos en otra infección como puede ser el fusarium. Y tenemos que analizarlo. Si lo analizamos al paciente, lo tenemos durante el periodo de aplasia o si la infección se presenta cuando el paciente recupera glóbulos blancos. Y tenemos que considerar no solo la patología, el paciente en qué estadio está, sino también la presentación clínica que puede tener, el aporte del laboratorio a través de los biomarcadores que han aparecido en los últimos años y el aporte de las imágenes, que pueden o no ser también tan características. Desde el punto de vista de los métodos diagnósticos, tenemos los métodos micológicos a través de los exámenes directos, el cultivo, el histopatológico, las determinaciones serológicas, fundamentalmente el galactomanano que tenemos en nuestro país, el beta-D-glucano, que es una panfungal, digamos, es panfúngico, pero no existe en nuestro país, y métodos moleculares como la PCR. Cuando analizamos qué pasa con estos métodos, tenemos que tener en cuenta el análisis en particular de lo que es el galactomanano y como técnica diagnóstica que aporta, digamos, al diagnóstico para la aspergilosis, y tenemos que tener en cuenta si con respecto en este análisis, con respecto a la microscopía, el cultivo y qué pasa en el VAL. En el VAL es donde mejor rédito vamos a tener seguro en estos pacientes, por eso también es la importancia de utilizar como métodos diagnósticos estos métodos diagnósticos invasivos, porque el hecho de que el paciente esté con profilaxis antifúngica o que uno haya iniciado tratamiento reduce también la posibilidad de detectarlo en la sangre. Vemos estudios donde tenemos una sensibilidad que ronda entre el 55 hasta el 80% con respecto a las determinaciones en sangre, con una sensibilidad en VAL que es mucho más alta, que llega incluso en algunas series hasta el 100%. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta con respecto a las técnicas, por ejemplo, cómo se modifica cuando tenemos en esta parte, la detección cuando tenemos paciente que no está recibiendo ni profilaxis ni tratamiento empírico, y cómo se reduce la sensibilidad en los pocos días cuando uno le administra al paciente alguna profilaxis o tratamiento empírico. También tenemos que tener en cuenta que así como se reduce los falsos positivos que están relacionados con el uso de ampicilina sulbactam, de piperacilina, tazobactam como esquemas antibióticos, las contaminaciones de los algodones, las reacciones cruzadas con algunos otros hongos, la intensa mucositis, el uso de transfusiones. También tenemos que tener en cuenta que el galactomanano no solo nos sirve como diagnóstico, sino que en aquel paciente que está en tratamiento también, y uno tiene dudas de si esa imagen la imagen cuando recupera glóbulos blancos puede estar progresando, o si el paciente tiene peoría clínica y uno piensa que puede tener reconstitución inmune o progresión de la enfermedad, para evaluar la evolución y hacer diagnóstico diferencial, o sea, medir los niveles. Por lo tanto, en los últimos años lo que se plantea es analizar en estos pacientes qué posibilidad pretest tiene el paciente, dividiéndolo en pacientes teniendo en cuenta los riesgos que puede tener de hacer fundamentalmente una infección de tipo fúngica por hongos filamentosos. Entonces, tener en cuenta si el paciente lo que tiene es
un tumor sólido, una enfermedad autoinmune, con lo cual, digamos, el riesgo es más bajo. Si puede tener un trasplante de órgano sólido específicamente, o si es un paciente oncomatológico, trasplante de médula, o si haya en su fase de neutropenia prolongada, porque no es lo mismo un paciente que esté en una fase de inducción, donde uno espera una neutropenia mucho más prolongada, que en un paciente que ya está en una fase de consolidación. Y esto machearlo con las posibilidades cuando nuestro galactomanano da positivo o negativo, y obviamente si tenemos dos determinaciones de galactomananos positivos con cortes mayor de 0,5, con imágenes que acompañan en este paciente, obviamente tenemos una aspergilosis que seguramente va a ser probable. Pero bueno, nos ayuda con la sospecha diagnóstica. Por otra parte, también tenemos la detección panfúngica a través del beta-de-glucano, que tiene una especificidad del 85% y del 77% de sensibilidad. Y cuando comparamos qué es lo que pasa con las diferentes técnicas y las diferentes muestras, lo que tenemos es que, por ejemplo, la microscopía directa es una técnica que es laboriosa, que no es tan sensible, que es una técnica de bajo costo. Los análisis histopatológicos requieren obviamente tener muestra de los tejidos, cosa que muchas veces no es tan simple en el estado en que se encuentra el paciente, pensando en la plaquetopenia que puede tener y que muchas veces nos dificulta obtener muestra. Con respecto al galactomanano, tenemos tanto muestras en suero como en el BAL, y tenemos que tener en cuenta como desventaja que el uso de antifúngicos hace que pierda sensibilidad. Y después las otras dos técnicas que no tenemos en nuestro país, que son el beta-de-glucano y la PCR. El beta-de-glucano, que es sensible, pero no determina de pronto específicamente que sea, digamos, en el caso que sea positivo como el galactomanano, sino que es, digamos, sería como una técnica más complementaria una con otra. Cecilia, mi pregunta sería la siguiente. La verdad que con las nuevas técnicas uno se siente seguro cuando le dan negativa, diciendo, bueno, no tengo hongos y no le tengo que agregar antifúngicos. Vos que viviste sin las técnicas y ahora con las técnicas, ¿te sentís más segura o te parece que te está dificultando algunas cosas? Lo leyó. Bueno, a pesar de mis 25 años, como dice el doctor, de edad que tengo, es un chiste obviamente que no tengo 25. A ver, yo igual no me quedo tranquila con las técnicas negativas. ¿Por qué? Porque en realidad las técnicas que mejoraron son el antígeno, el galactomanano, el beta-de-glucano, que nosotros no lo tenemos, y la PCR, que no está estandarizada y hay distintos reportes de la utilidad. Y tengamos en cuenta que el galactomanano, que parece ser el mejor dentro de todos los que no son cultivables, detecta solamente Aspergillus. Y nosotros tenemos, al menos mi experiencia previa, lo puedo decir acá, los que han trabajado en la misma institución que yo, como el doctor Escapelato por acá, la mitad de los hongos en una institución oncomatológica filamentosos no son Aspergillus. Y por los datos del REMIN, el registro de micosis invasoras, también tenemos que si bien Aspergillus es el hongo filamentoso predominante, más del 50%, no es el 100%. Entonces no nos quedamos tranquilos descartando solamente Aspergillus, asumiendo que el galactomanam es excelente y la panacea. Como también Javier nos dirá que hay casos de aspergilosis con galactomanam negativo por distintos factores. Así que yo no me quedaría tranquila, pero eso no implica que no haga todos los esfuerzos por hacer un diagnóstico. Yo creo que los esfuerzos por hacer un diagnóstico hay que hacerlo. ¿Hay que esperar a tener diagnóstico? No, no hay que esperar, porque como va a mostrar ahora Claudia, la mortalidad aumenta si retrasamos el tratamiento. Entonces la pregunta es, ¿busco documentar? Sí. ¿Espero documentar para tratar? No. Y esto es muy importante que ustedes lo sepan y es algo que los médicos auditores no saben, porque muchas veces para aprobar un antifúngico piden documentación del hongo. Y ustedes saben que solamente documentamos 1/3 de todos los hongos. Entonces hay que enseñarle al auditor que existen las entidades de micosis posibles y probables y que existen criterios de documentación. ¿Y por qué el esfuerzo en documentar?
porque yo le quiero dar la mejor droga para ese germen y también la droga más costo efectiva. Y como le comentaba a Claudia recién, ustedes saben, los antifúngicos son muy caros y esto es muy importante para los administradores del hospital y las obras sociales. Tenemos antifúngicos cuyo costo va de 28.000 pesos por día, estamos hablando por día, costo público, a 3.000 pesos por día, costo público. Entonces, si yo, pasando por distintas variantes, 6.000 pesos por día, 22.000 pesos por día. Entonces, estamos hablando de las anfotericinas lipídicas, del posaconazol bioral y del voriconazol bioral. Entonces, tengamos en cuenta que también es importante documentar para dar el antifúngico de menor espectro y el que sea menos costoso y que le sirva al paciente. ¿Y por qué? Porque también justificar frente a la obra social, yo necesito documentar esto porque yo le estoy dando calidad de vida al paciente, porque le estoy dando la mejor opción terapéutica que tiene y además estoy ahorrando para que pueda utilizar esos recursos otro paciente con una infección similar. Entonces estoy dando el antifúngico menos costoso y más efectivo para ese germen. ¿Te parece que con las técnicas indirectas o directas estás usando menos antifúngicos que antes o no? Bueno, como acota acá Claudia, se está usando más en profilaxis ahora. Y la profilaxis a la larga ha disminuido significativamente el número de infecciones por hongos miceliales. Pero bueno, no todos los centros usan profilaxis, así que todavía tenemos o se usa profilaxis contra cándida y no contra hongos miceliales. Javier, ¿querés hacer alguna... ¿Dónde anda Javier? ¿Querés hacer algún comentario? Con el bozarrón seguro. Dale. Es muy importante el documento, básicamente es así, en distintas partes del mundo se hacen distintas cosas, es importante que cada uno sepa qué es lo que tiene, justamente como decía Cecilia, si el segundo hongo más importante, Filamentous fusario nomuco, que es fundamental tener las imágenes para decidir, que nunca vamos a decidir con una sola prueba, que la prueba no es una panacea, pero especialmente el galacto no es una panacea sin duda, pero tenemos que saber que nuestra intervención es uno de los principales factores por los cuales alteramos la utilidad de la prueba. Entonces, para mí no es si es documentado o es empírico, para mí es empírico y documentado, o sea, son las dos cosas que son complementarias, pero que evidentemente si vamos a introducir profilaxis y lo vamos a hacer con la mayoría de los pacientes que tengamos, en los cuales tengan indicación y bajan el número de infecciones, tenemos que tener recursos adecuados para que cuando falle esa intervención podamos tratarlos adecuadamente, y el recurso diagnóstico que contamos, que es uno solo, en el caso de los filamentosos, para Aspergillus tiene esos inconvenientes. Si nosotros pensamos hacer una profilaxis preemptive empírica antifungal therapy, es que hacemos todo, pedimos el galacto, le pedimos la tomografía, le pusimos profilaxis y lo tratamos empíricamente, y además le pedimos los galactos, seguramente no nos va a ser útil eso, ¿no? O sea, usemos una cosa, tenemos que ser más racionales en el uso del recurso, de todo, tanto de los antifúngicos como de los métodos diagnósticos. Lo bueno es que todo esto que se incrementa ya no podemos decir como antes que todos se morían, ¿no? Claudia nos contó muy bien que la mortalidad ya no es la misma. Entonces creo que valorar la calidad de vida del paciente que está recibiendo un tratamiento profiláctico o un tratamiento empírico o uno dirigido debería hacerse para ver cuán mal o cuán bien lo pasan, ¿no? Es decir, calidad de vida, tratar de ponerle parámetros más objetivos. Y tener muy presente lo que dice Cecilia respecto a la epidemiología de los lugares. Eso es muy fuerte. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? No, yo tengo un aporte, digamos, algo más, digamos, menos infectológico, pero me parece que es relevante porque uno de los problemas a los que uno se enfrenta es la calidad de la toma de muestra. Y eso me parece que es un factor, digamos, extra y que a veces hace difícil extrapolar los resultados que tenemos nosotros a los grandes estudios, digamos, que uno ve.
Y esto está relacionado a que muchas veces el neumonólogo, que es el que habitualmente toma la muestra, o toma muestras no representativas y fundamentalmente está relacionado a la falta de experiencia, digamos, en el manejo de estos pacientes. Yo creo que una cosa importante para aportar en esto sería involucrar, digamos, en el equipo de trabajo a el que tiene que tomar la muestra, de manera, digamos, de que haga su curva de aprendizaje y haga eso lo mejor posible. Digamos, al menos en la experiencia que tenemos nosotros, eso es bastante difícil de lograr. Así que creo que hay que presionar en ese sentido. Claudia Frola, ¿querés hacer algún comentario, Claudia? Yo la verdad que, bueno, como de experiencia de detección, de método de detección, yo trabajo en un hospital, en el Hospital Fernández, no tengo la población de hongo filamentoso porque no tenemos casi pacientes, no se hace trasplante, entonces los pacientes que vemos nosotros son inmunosuprimidos por HIV, entonces se ve otro tipo de micosis, principalmente criptococosis y histoplasmosis, pero bueno, creo que el paradigma de detección de antígeno, por lo menos en la experiencia nuestra, es la criptococosis, que es un método que, digamos, tiene alta sensibilidad y que la principal ventaja es que se puede detectar en pacientes asintomáticos, que creo que el deseo de estos métodos es poder llegar al paciente antes de que tenga una tomografía ya con algo, ¿no? Un comentario respecto a lo que hablaron recién del VAL. No, en realidad falta consenso de cómo tiene que ser la muestra del lavado bronquialveolar para que sea realmente útil tanto para galactomarano como para PCR. Para cultivo no sería tanto el problema porque nosotros con un esputo o un aspirado traqueal para criterio de probable serviría, criterio de probable. Pero para las otras técnicas no hay consenso y eso es una dificultad importante. Bueno, vamos a pasar a la segunda pregunta. Bueno, los residentes que están conmigo saben que me encanta esta pregunta, entonces también la quiero hacer para hongos. Fundamentalmente ustedes saben que en las infecciones severas es muy importante el inicio precoz de los tratamientos. Y mi pregunta es, ¿cuán importante y si verdaderamente sirve el inicio precoz? La pregunta que Javier se hace, que uno se hace siempre cuando empieza un antibiótico, obviamente, no estamos hablando de antifungo, de antibiótico, extrapolado a esto, obviamente que es muy importante y tenemos que tener en cuenta cuando vamos a utilizar un tratamiento antifúngico, primero estratificar qué riesgo tiene el paciente, si es un paciente de alto, bajo o un riesgo intermedio. Si es un paciente de alto riesgo, estamos hablando de una leucemia en inducción, de una LLA o una LMA que puede estar recaída, de una aplasia que está refractaria a la inmunosupresión o de un paciente con trasplante halogénico, ya sea un trasplante haploidéntico, un trasplante de cordón, un segundo trasplante. Con un riesgo intermedio tenemos las LLA también que pueden estar en inducción, los trasplantes autólogos, las LMA en consolidación, el mieloma múltiple que ha recibido una intensa quimioterapia, las LLC con tratamiento con alemtuzumab y en bajo riesgo los otros. Fundamentalmente estamos hablando, los otros entrarían básicamente lo que son los tumores sólidos y aquellas neutropenias previstas menor de 7 días. Entonces, un poco estratificar el riesgo. Lo segundo, tener en cuenta también en estos pacientes mucho la epidemiología local. Recién Cecilia mencionaba tener en cuenta si pueden ser fusarium, si pueden tener también implicancias mucorales y considerar también la epidemiología de cada institución. Tenemos que tener en cuenta entonces entre estos pacientes, en los pacientes con leucemia, aquellos factores que están relacionados con la leucemia, o sea, en qué estatus está, si el paciente tiene más de 65 años en la LMA, si tiene más de 35 años en la LLA, si tiene algún score de morbilidad que sea elevado, la exposición ambiental a los hongos. ¿Por qué? Porque probablemente cuando usemos profilaxis habrá que ver algunas instituciones si seleccionan usar profilaxis antifúngica dirigida específicamente a cándida o si la extienden para hongos de tipo filamentoso.
Estamos de acuerdo, en este momento disponemos de drogas que hace 20 años no había. Entonces tenemos los nuevos azólicos que nos permiten expandirlo por vía oral a profilaxis frente a este tipo de hongos. Con lo cual tenemos que tener en cuenta si uno va a usar el tratamiento empírico, que es en aquel paciente que persiste febril y bajo tratamiento antibiótico, el tratamiento anticipado, que es lo llamado preventive therapy, o sea, es el antifúngico basado en todo esto que estábamos charlando recién, los estudios tomográficos, periódicos, el seguimiento con galactomanano, ya sea biotrisemanal, la clínica del paciente obviamente, y el dirigido que se basa en tener la infección ya probada. Cuando hablamos de tratamiento empírico estamos hablando fundamentalmente de aquel paciente que anteriormente a todos estos métodos diagnósticos era el paciente que hace años atrás estaba entre el cuarto y el séptimo día y uno decía, ¿le pongo anfotericina? ¿Le pongo al quinto? ¿Le pongo al séptimo? Yo le puse al sexto. Es ese paciente. Y cuando cae en la cuenta uno, los trabajos muestran que entre un 60 a 80% de los pacientes seguramente en algún momento iban a estar recibiendo durante esa neutropenia fundamentalmente anfotericina, porque era la droga que existía. De esta forma se reciben muchísimos pacientes tratamientos cuando uno lo utiliza en forma empírica y muchos pacientes están sobretratados. Por eso es las estrategias de utilizar, individualizar el riesgo del paciente y en base al riesgo que uno pueda individualizar, aprovechar el uso de biomarcadores, de imágenes acompañados de la clínica para utilizar de forma más, digamos, más apropiada, si queremos decirlo, lo que son los antifúngicos. Tratar de utilizarlos sin tanto sobreuso, más acotado a lo que uno tiene de gérmenes y también un poco acompañando todo este tema de los costos con los pacientes. Obviamente que en esto tenemos que pensar un poco en qué métodos diagnósticos utilizamos, tomografías de alta resolución, antígenos como biomarcadores, los cultivos. Tener en cuenta que siempre utilizar algún método diagnóstico que nos acompañe en ellos. La importancia del tratamiento precoz radica básicamente en que esto impacta en la mortalidad del paciente. Con respecto a las mucormicosis, vemos que en este estudio donde se inicia el tratamiento antes de los 6 días o después de los 6 días de diagnóstico del paciente, y vemos un cambio fundamental en la mortalidad de estos pacientes cuando se comenzaba antes de los 6 días. Con respecto a Cándida, también vamos a tener algo similar, un retraso de tratamiento con un otradio de 33, y tenemos que tener en cuenta también que en este caso es la mortalidad ronda entre el 53 versus un 97% cuando uno puede tener tratamiento y control temprano. Y con respecto a, esto es con respecto a la aspergilosis pulmonar, cuando tenemos presencia de signo del halo o no. Con lo cual, como vemos, todo el tratamiento temprano impacta en la morbimortalidad de estos pacientes. Cuando se analiza, hay un estudio que hace una revisión sistemática de 2011 que analiza qué pasa cuando con los tratamientos empíricos, la preventive therapy, la terapia dirigida como estrategia frente a hongos de tipo filamentoso, y lo que muestra es con la terapia empírica la caspofungina demostró ser superior a la anfotericina B, a las formulaciones lipídicas, o sea, la liposomal, a complejo lipídico y a voriconazol en relación a lo que es sobrevida, pero ningún agente mostró superioridad respecto a la respuesta al tratamiento y tampoco tuvo diferencias entre el tratamiento y la preventive therapy respecto a lo que es la mortalidad de los pacientes. Con respecto a terapia dirigida, el voriconazol fue superior a la anfotericina con respecto a la sobrevida global, y tanto voriconazol como anfotericina liposomal fueron superiores a anfo-B y anfodispersión coloidal en relación a la respuesta clínica. Por lo tanto, digamos, el inicio precoz es fundamental en estos pacientes, o sea, la alta sospecha diagnóstica y tener en cuenta los métodos diagnósticos que son, como bien se menciona, complementarios de todas maneras, o sea, no son 100%, pero creo que uno tiene que tenerlo en cuenta para tratar de
tener sí o sí algún diagnóstico, poner el esfuerzo en tratar de tener diagnóstico en estos pacientes. Digamos, sería que lo importante es estratificar el riesgo, que eso es muy importante para definir una cosa de la otra y conocer cuál sería, digamos, la epidemiología local. Cecilia, ¿querés hacer la pregunta? A ver, bueno, acá esta es la evidencia que ustedes tienen que presentar cuando tienen que pedir autorización para un medicamento y no se la dan y dicen porque no tenemos la documentación. Bueno, díganle, todavía no la tenemos, estamos en proceso de tenerla, pero la evidencia nos muestra que si esperamos, al paciente le va mal, aumenta la mortalidad. Y un comentario respecto al diagnóstico, vuelvo al concepto del lavado orbicular que comentó Pablo, que estoy totalmente de acuerdo que hay que hacer una curva de aprendizaje respecto de cómo tomar la muestra, es que no olviden mandar la muestra también a patología, porque a veces los hongos los ven en las tinciones de patología. Del lavado broncoalveolar muchas veces en algunos lados se manda solamente a microbiología, no a patología. Entonces tratan de mandar también a patología las muestras de VAL, lo mismo que las biopsias de piel. ¿Alguna pregunta, algún comentario? No, yo simplemente que también con respecto a lo que es galactomanano, la importancia de tenerlo en tiempo y forma cuando uno lo pide, porque por ejemplo nosotros en el hospital, como no lo podemos hacer en el hospital, la muestra se deriva, entonces digamos, si tiene algún sentido el derivar esa muestra, porque cuando recibimos el resultado, probablemente a lo mejor ya el paciente lleva una semana de tratamiento, digamos, y el hecho de poder contar con los marcadores también en el momento También justo, que la ¿no? muestra esté en condiciones. Y que esté en condiciones cuando se procesa y se envía, claro. Porque pierde también. Sí. Bueno, vamos a pasar a la tercera pregunta. La tercera pregunta es ¿cómo elegir el tratamiento adecuado? Bueno, a ver. Bueno, si era difícil encontrarlo, tratarlo. ¿Cómo elegir el tratamiento adecuado? Y en el tratamiento adecuado hay que tener en cuenta algunas variables. Si estamos en fase aguda o en fase crónica también de estos pacientes en las cuales queremos tratarlo, pero tener en cuenta, digamos, desde el lado del paciente, si estamos en fase aguda, que obviamente vamos a tener que usar seguramente alguna droga que sea de parenteral, que obviamente tenga el espectro suficiente para cubrir lo que nosotros estamos sospechando o de lo cual tenemos diagnóstico. Tenemos que tener un PK que pueda ser predecible, tratar de ver si necesitamos con estas drogas medir niveles, como puede ser con el voriconazol. En este sentido, tenemos que tener una droga que sea segura, una droga que en estos casos, por ejemplo, no deteriore la función renal, o si lo hace, saber que tenemos un control sobre ellos, saber que estamos usando alguna droga que pueda tener hepatotoxicidad, y tenemos que tratar de buscar que sea conveniente desde el punto de vista de que si puede tener alguna alternativa oral para el periodo en el cual el paciente ya se pueda hallar en control ambulatorio posteriormente. Todas estas cosas un poco uno tiene que ver dónde está parado también, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el rol de la terapia anticipada en los pacientes que tienen profilaxis con azólicos tiene disminución de la sensibilidad para la detección de galactomananos, tiene una alta incidencia de cigomicosis y que impacta en el tratamiento temprano. Básicamente cuando uno está dirigido, estamos hablando mucho más de la que está dirigido con azólicos, fundamentalmente con el uso de fluconazol. ¿Qué tratamiento que utilizamos? Puede ser tratamiento empírico, lo que yo dije hace un rato, pero tenemos que tener en cuenta que si uno va a poner tratamiento empírico, lo que puede pasar es que si se guía solamente por la fiebre, su valor predictivo es bajo, que puede resultar en que sobretratemos pacientes, generemos toxicidades y altos costos, porque en definitiva no vamos a estar utilizando un antifúngico con muy amplio espectro por vía parenteral, y hay que ver si podemos pasarlo por vía oral y si realmente ese paciente se va a beneficiar cuando uno lo pase por vía oral sin generar más toxicidades.
esta estrategia puede dejar fuera a quienes puedan estar recibiendo algunos otros inmunosupresores. No elimina el riesgo de infección fúngica de brecha, ya que puede suceder entre un 2 a un 10% de los pacientes, y tenemos que tener en cuenta que los tratamientos empíricos con respecto a los estudios son limitados porque no incluyen los estudios que estamos usando en estos momentos, que son los estudios de biomarcadores y tomografías. Como estrategia estoy diciéndolo. Como terapia anticipada es aquella que nos permite tener en cuenta los factores de riesgo y los factores pronósticos que puedan tener para hongos filamentosos, y tenemos que tratar de usar técnicas sensibles que nos permitan llegar a un diagnóstico, fundamentalmente para Aspergillus. Y como terapia dirigida tenemos que tener en cuenta básicamente la presentación clínica, el uso previo de antifúngicos, si el paciente se encuentra utilizando profilaxis. Por lo tanto, cuando dirigimos la terapia, vuelvo al principio, creo que esto nos va a marcar un poco cuál es el antifúngico que uno va a tener que tener en cuenta cuando lo seleccione. O sea, el estado en que se encuentra el paciente, si necesito tener un PK predecible, cuál es la seguridad con la cual voy a estar trabajando. Cuando vemos cuáles son las drogas activas frente a los diferentes hongos, tenemos que tener, ahí tenemos las diferentes, no puedo marcarlos de acá, pero tenemos que considerar cuáles son las drogas más activas frente a ese hongo para ver cuál seleccionamos. Y con respecto a las recomendaciones que hace el ESIL, que estas son las recomendaciones más nuevas, tenemos qué pasa con la población general y qué pasa con los pacientes hematológicos. En este caso lo separa, digamos, lo cual me pareció muy bueno como comentario por parte de ellos, dejando, si nos fijamos, ninguna de estas drogas para las cándidas está como A1 en pacientes hematológicos. En relación a las equinocandinas, todos son básicamente A2, al igual que la anfotericina liposomal. Tenemos las de complejos lipídicos y dispersión, que es B2. La desoxicolato no, ni siquiera la pongamos porque no corre, pero es una C2. Y después, digamos que quedaron como alternativas, como C3 el fluconazol y el boriconazol como A2, como B2, perdón. Claudia, ¿Qué pasa con remoción de catéter? ¿podremos pedirle a Cecilia si no quiere dar una opinión sobre esto? ¿Sí? Mira, la opinión te puedo dar que el motivo por las equinocandinas están en A2 en hematológicos es porque nadie que desarrolle una droga nueva quiere probarla en neutropénicos. En general, el neutropénico sabemos que tiene peor evolución. Cuando uno desarrolla una droga nueva, en realidad quiere probarla en la población inmunocompetente, no en la población inmunocomprometida. Entonces, la literatura es mucho más rica en estudios en pacientes no neutropénicos. Entonces, en pacientes hematológicos ocupan un 10 o un 15% nada más de la población de los estudios randomizados de candidemia. Entonces, por eso está como recomendación A2. Y creo que el C de anfotericina desoxicolato va en contra del uso de anfotericina, Sí, ¿no? totalmente. De Yo creo que desoxicolato. está en categoría B. Claro. De defenestrado. Bueno, y otra droga que, si bien acá no está en las recomendaciones, pero que es una droga nueva que está a salir, yo creo que es el isavuconazol, que también es una droga que tiene formulación parenteral y formulación oral también. Con respecto a las recomendaciones para lo que es aspergilosis, como recomendación A1 está boriconazol y se incorpora isavuconazol, en este sentido que también tiene como droga una formulación por vía oral. Con respecto a la aspergilosis también quedan como alternativas las equinocandinas. Como comentario, por primera vez en la anterior, se me había pasado, queda algo que me pareció importante comentar, lo que es remoción de catéter, que nadie se ponía de acuerdo si sí o no, ¿no es cierto?, con respecto a lo que es. Sí, la discusión de remoción de catéter es fundamentalmente en el paciente neutropénico, no en el paciente no neutropénico. El no neutropénico todo el mundo está de acuerdo que hay que remover el catéter, pero en el neutropénico está la cuestión de que la cándida viene del tubo digestivo y en realidad
no es una candidiasis asociada a catéter, sino que es translocación del tubo digestivo, entonces no tiene sentido remover el catéter, y hay parte del mundo dice que el catéter no tiene ninguna incidencia, y la otra mitad del mundo dice que sí, el catéter tiene incidencia, en neutropénicos inclusive. Entonces por eso se pone como recomendación B2. La realidad es que cualquiera que haga un estudio de candidemias frente a la duda prefiere tener el catéter retirado dentro de las 48 horas por lo menos de iniciada la candidemia. Y una de las salvedades que ellos hacen es que si uno no remueve el catéter, recordar utilizar una droga que actúe contra lo que es biofilm, como las equinocandinas, de pronto, o la anfoliposomal. Sí. Bueno, con respecto también acá, con respecto a aspergilosis, quedaba también este trabajo de poriconazol más anidula fungina, que quedó con categoría C1 básicamente, y ninguna otra cosa más. Con respecto a mucormicosis, obviamente que esto requiere no solo del manejo de la droga antifúngica, sino también de un manejo multidisciplinario en el cual esté incluido el cirujano, porque con respecto a mucormicosis es muy importante también el debridamiento de los tejidos. Entonces aquí no solo impacta cuál es la droga que vamos a elegir en estos pacientes, que seguro va a ser alguna anfotericina con la opción posterior de utilizar una droga activa que puede tener opción oral y parenteral, como es el posaconazol, y nadie discute lo que son las cirugías, que cuando hay infección rinocerebral tiene una categoría A2. Javier, ¿le sacás el catéter al neutropénico con candidemia? Si se puede, normalmente no podemos. Ese es el problema, es el inconveniente. ¿No se lo sacás? Si no podemos, no. O sea, volvemos a utilizar los derivados poliénicos o nuestro punto es, como decían, la mitad del mundo que se pelea si viene de una mucosa o viene del catéter. Nosotros tenemos mal manejo de catéteres. La mitad del mundo que tiene problemas con los catéteres son los que tienen parapsilosis, y nosotros es prácticamente la que nos dice que no estamos manejando bien el catéter. Entonces, si es por esa cuestión, normalmente viene del catéter, por lo menos en nuestra institución, porque no la manejamos adecuadamente. En aquellos lugares donde se maneja adecuadamente, probablemente sea intestinal, pero el catéter no sea un problema grave. Ahora, si vos no le podés controlar la candidemia en el segundo día, le sacás el catéter. ¿Alguna pregunta de esto? Me parece muy importante, Gloria, respecto a lo que vos decís de los que actúan frente a biofilm, ¿no es cierto? Que es algo muy, muy importante. Sí, esto lo remarcaba, digamos, me pareció que esto lo incorpora este año el ESIL, como fundamentalmente esto de la remoción, el tópico remoción de catéter, que digamos creo que otros años no lo incorpora, y sí también incorpora ese comentario de que sean drogas, cuando uno no puede removerlo, que sean drogas que sean activas frente al biofilm. Por eso las equinos y la anfoliposomal. Muy buenos los cuadros, ¿eh? Ese es un folclore. Podrán Ese decir es los un autores, folclore. porque nosotros somos médicos, no somos intelectuales. Los dos primeros eran monetes, eran folclore. Ah, mira vos. Bueno, la cuarta pregunta sería la importancia de conocer. Yo puse, tiene importancia conocer qué antifúngicos recibió previamente, fundamentalmente si recibió profilaxis previo o no para elegir el tratamiento empírico. Sí, es importante saber qué antifúngico utilizó previamente el paciente y con qué antifúngico lo vamos a seguir posteriormente en el caso de la profilaxis secundaria. Tenemos que conocer para el manejo de estas infecciones. Hay una revisión que hace este año con Toyanis donde analiza punto por punto cada uno de estos y da cuáles son los principios para manejar este tipo de infecciones. Y entre ellos conocer cuál es el espectro de actividad del antifúngico que estamos utilizando para saber si está cubriendo estrictamente, digamos, si es útil para
lo que nosotros estamos pensando en tratar. Por ejemplo, si estamos utilizando profilaxis frente a cándida, como bien decía Cecilia hoy, pero nuestra institución está teniendo fusarium, está teniendo mucorales, saber que la terapia tiene que dirigirse específicamente a ello y plantearse si uno no debe modificar la profilaxis en ese caso, por ejemplo, donde también tiene impacto. Entonces hay que conocer cuál es el espectro de actividad de los antifúngicos, la patogénesis y la historia natural de las infecciones, ver qué pasa con la farmacocinética y la farmacodinamia de estos antifúngicos, ver cuáles son los efectos adversos y el impacto que tiene la epidemiología local. Por otra parte, también es muy importante el diagnóstico temprano, que es la variable más importante para el tratamiento de estos pacientes con la instauración precoz. Tener en cuenta que el pronóstico depende también del grado y del curso de la inmunosupresión, porque muchas veces el estar cursando este tipo de infecciones y el tratamiento va a impactar en la modificación de la quimioterapia que tiene que elegir el hematólogo. Y esto hay que tener en cuenta que no impacte también en el pronóstico de la enfermedad. Y también es necesario tener en cuenta que esto es de manejo multidisciplinario, o sea, no lo maneja una sola persona. También hay que tener en cuenta que las guías basadas en la evidencia son el punto con el cual se inicia el tratamiento con estos pacientes. Y sobre ellas son, digamos, como siempre se menciona, las guías son guías. Tenemos que tener en cuenta para la profilaxis secundaria si la utilizamos y en quiénes está utilizada. Que el paciente tenga una historia de una infección fúngica no contraindica que uno no pueda llevarlo ni a un trasplante ni continuar con una quimioterapia, por lo cual tenemos que tener en cuenta que aquel paciente que ya tuvo una infección fúngica, fundamentalmente tenemos que tener en cuenta que la recurrencia es durante las fases de neutropenia y especialmente en los pacientes con GRAF en trasplante, y se estima que en estas rondan entre, algunos reportan un 10, 20 y algunos hasta llegan a un 50%. Que hay factores que son protectivos contra la reactivación, como es el resolver los nódulos fúngicos en la tomografía, el usar un régimen condicionante con una intensidad reducida y el uso de la profilaxis. Y que la droga antifúngica que uno utilice como profilaxis secundaria, que debe ser obviamente eficaz frente a lo que queremos cubrir, tiene que tener baja toxicidad y pocas interacciones con el tratamiento que uno quimioterápico que va a seguir utilizando. Estas son las recomendaciones del grupo italiano de trasplante con respecto a lo que es el uso de profilaxis secundaria. Y también obviamente coinciden que esto tiene que estar de acuerdo con el sitio de infección, conocer las consideraciones farmacológicas, las interacciones de las drogas y obviamente tratar de tener alguna droga que lo cubra y que el paciente, digamos, tenga capacidad de poderla o tomar si puede hacerlo, o en el caso de que vuelva a internarse, saber si uno tiene alguna alternativa para utilizar parenteral, porque la tolerancia no es oral. ¿Y otro cuadro? Por favor. Ah, sí, el cuadro. Se me fue. El cuadro. Nos perdimos el último. Había el cuadro. Cecilia. Sí, un comentario que quería hacer. Sí, ustedes como vieron acá el grupo italiano menciona hacer profilaxis secundaria cuando hay una infección, antecedente de infección por hongo filamentoso e infección por cándida con compromiso de órganos. Eso es importante. No estamos hablando de la candidiasis aislada, una candidemia aislada. Estamos hablando de una candidiasis con compromiso de órganos. Esa es la que se va a hacer profilaxis secundaria, no la candidemia aislada. Y la otra es, una gran pregunta es, yo tengo una leucemia que recayó, que tuvo una aspergilosis en su momento, se trató, entró en remisión. A los 3 años recae. Tiene antecedentes de aspergilosis. ¿Le hago profilaxis secundaria después de 3 años? Bien. No sé. O sea, puede ser que sí. Probablemente yo lo haría. Ahora, no hay una definición de tiempo. Es decir, ¿hasta cuándo puede recaer la micosis? Yo personalmente he visto recaídas hasta 2 años después. Y
Y revisando un poco la literatura, sabemos que un hongo puede estar en el organismo hasta 5 años por lo menos, por estudios de biología molecular y demás. Así que 3 años estaría dentro del periodo, o sea que se puede albergar. O sea que esa es una gran pregunta y creo que es más seguro hacer profilaxis que no hacerlo. Sí, impone la reconstitución inmune, digamos, o sea, más allá de la droga antifúngica, la recomposición de la inmunidad del paciente es fundamental para cualquiera de todo esto. Claro, y cuando pero recae, justamente la perdió. Claro, estamos de acuerdo, pero alguien podría argumentar, abogado del diablo, bueno, pero estuvo 3 años en remisión completa y ya lo eliminó el aspergillus del organismo. No, yo creo que con los métodos indirectos eso ayuda un poquito, porque digamos en la historia previa, cuando uno no tenía métodos indirectos, claramente le ponían fotericina y listo. Con los métodos indirectos, yo creo que uno le podría hacer preemptive therapy y ver si eventualmente recae o no. Si no tuvo nada en el pulmón, si es un aspergillus, no tuvo nada en el pulmón está absolutamente limpio, más galacto, por ahí uno dice no le pongo. Pero cuando empiezan a jugar los corticoides y la quimio, aparece el hongo. No está definido, no está definido. El tiempo no está definido. Javier, ¿qué decís? Una preguntita, y se la extiendo también a Javier. ¿Cuánto tiempo antes de comenzada la quimio hacen profilaxis secundaria? En general, después, En general uno deja un tiempo después de la quimioterapia, es decir, por lo menos si es una leucemia en el día 7, para evitar cualquier interacción con drogas, porque a veces los azólicos aumentan la vida media de la quimio y eso produce más aplasia, entonces uno por lo menos en el día 7, excepto que tenga evidencia de enfermedad activa. En el más 7. En el más 7, excepto que tenga evidencia de enfermedad activa y hay que tratarla en el momento, pero si esto es solamente profilaxis en un paciente que está curado, profilaxis secundaria en un curado, entonces ahí podemos empezar el día más 7. Javier, ¿querés hacer un comentario? Entre los tiempos coincido con Cecilia con el más 7 para la iniciación. También no tengo la menor idea de qué hacer en el caso de que si son 2 o 3 años. ¿Pero le harías o no le harías? Básicamente evaluaría simplemente las imágenes de lo que le quedó, porque si tiene imágenes que no logran resolver, sin duda comenzaría. Si está todo limpio, como decimos, y no tengo acceso a la medicación trabajando en un hospital público, a veces no me queda más remedio que intensificar el screening con imágenes y con galactos. A veces no es que uno quiera, lo que uno tiene, ¿no? No sabemos bien, porque no tenemos una indicación clara de que podamos suspender antifúngicos con el galacto negativo, ni que lo podamos utilizar previa profilaxis secundaria en el caso de un paciente que vuelve a entrar en riesgo. Supongo que con el tiempo vamos a contestar esas preguntas. Ahora, en el ping-pong, si el paciente venía recibiendo azólicos, si desarrolla enfermedad micótica invasiva, ¿ustedes qué queríamos saber la forma? Bueno, depende. Si está recibiendo voriconazol y hace una mucormicosis, no tiene documentación y tiene sospecha de hongo micelial en alguien con voriconazol o con posaconazol. Y uno siempre cambia de clase de antifúngicos, iría a una anfotericina lipídica o anfotericina en complejo lipídico. Y harías mucho, digamos, intensificarían el diagnóstico, claro. Tomaría biopsia, llamar a un otorrino, hacer una biopsia endoscópica, que es diagnóstica y terapéutica también, y que posiblemente necesite una segunda revisión una vez que salga la neutropenia para poder terminar de eliminar el foco. Pero siempre, excepto que sea un fluconazol. Si es fluconazol, bueno, ahí sí podemos, si tenemos mucho aspergillus, empezar con voriconazol, y si tenemos mucho mucor, bueno, empezar con una anfotericina lipídica y después definir en base al diagnóstico y bajar, porque tratar de bajar a una medicación que sea efectiva y menos costosa. ¿Algún comentario, alguna pregunta?
Bueno, yo les quería agradecer a Cecilia y a Claudia, muchas gracias, la verdad que la presentación fue muy buena, uno siempre aprende muchas cosas. Quería agradecerle a la gente del Sanatorio Anchorena, a sus directores por habernos permitido, y bueno, nos van a tener que aguantar este segundo año de Living. Quería también agradecer a la industria por sponsorearnos estas actividades, que para nosotros es muy importante, y muchas gracias a todos por haber venido. Gracias. ¿Te das cuenta?